¿Qué tal? Buenos días. Este vídeo es muy teórico, pero tranquilos, que es muy interesante. Vamos a hablar sobre los polígonos. ¿Vale? Primero vamos a ver una pequeña definición, luego vamos a estudiar los elementos de cualquier polígono, la nomenclatura que utilizaremos, y luego veremos algunos ejemplos de clasificación. La definición. La definición de polígono es una región del plano que queda delimitada por una línea poligonal cerrada. Si es una región del plano, un plano es un elemento de dos dimensiones, una superficie en la que hay infinitos puntos, rectas, etc., que queda delimitada por una línea poligonal. Si es una línea poligonal, significa que es una línea que tiene muchos segmentos y tiene que estar cerrada. ¿Vale? Si estos segmentos están unidos y al final acaba en una figura abierta, eso no sería un polígono. ¿Vale? Tiene que estar cerrado. Y luego otro requisito es que, bueno, si son líneas, claro, no puede haber curvas. ¿Vale? Si hubiera alguna curva, eso no es un polígono. ¿Qué elementos tiene cualquier polígono? Pues elementos que hay que saber, pues el centro de la figura, todos los lados, apotema. Fijaros que el apotema es la distancia del centro al punto medio de un lado, de cualquier lado. Aquí habría otro apotema, aquí habría otro, etc. Y forma 90 grados. Punto medio del lado. Centro a punto medio del lado. El radio, que es la distancia de un vértice al centro, no cualquier punto, tiene que ser un vértice. Y luego el ángulo central, que sería pues entre dos vértices y el centro, el ángulo que se forma. Aquí no aparece, pero estos ángulos, si nos fijamos en un vértice, si midiéramos este ángulo, esto sería el ángulo exterior de la figura y este sería el ángulo interior. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo se pueden clasificar los polígonos? Pues según el número de lados, tenemos, bueno, claro, aquí hay infinitas posibilidades, ¿no? Pero si tiene 3 lados, pues es un triángulo, si tiene 4 un cuadrilátero, 5 pentágono, y luego ya nos vamos a hexágonos, heptágonos, octógonos, eneágonos, decágonos, un decágono, bueno, claro, y así hasta los infinitos lados que haya. Y luego lo puedes clasificar según la amplitud de los ángulos, si es convexo o si es cóncavo. Aquí os he puesto un ejemplo. Si es convexo, todos sus ángulos interiores son menores que 180 grados. Y un truco también para saber si es convexa la figura, si es convexo el polígono, es que siempre puedes unir o puedes ir de un punto interior a otro sin salir del polígono. ¿Vale? Puedes unir este punto y este, los unes y no te sales del polígono. En cambio, en un polígono cóncavo, si quiero unir este punto con otro punto que hubiera aquí, si los quiero unir, me estoy saliendo del polígono. Entonces este polígono es cóncavo, ya no es convexo. Fijaros que también en este caso, alguno de sus ángulos interiores es mayor que 180 grados. Concretamente este de aquí, este ángulo interior de aquí, pues es bastante mayor que 180 grados. ¿Vale? Entonces nosotros nos vamos a fijar sobre todo en la clasificación del número de lados. Vamos a ver triángulos y vamos a ver cuadriláteros. Los triángulos seguramente habéis estudiado todos, pero la distinción es, según los lados que tiene, es equilátero. Según la longitud, perdona, siempre tiene 3. Según la longitud, evidentemente. Según la longitud, equiláteros, isósceles y escalenos. O según sus ángulos. Vamos a ver primero los lados. Según la longitud de los lados. Si tienen los 3 lados iguales, sería un equilátero. X de igual, igual. Todos los lados iguales. Isósceles es que solo tiene 2 y escaleno es que no tiene ningún lado igual. También lo habréis visto. Eso es un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Ángulo recto es de 90 grados. Un triángulo acutángulo sería un triángulo que tiene los 3 ángulos agudos.
es decir, menores de 90 grados. Y un obtusángulo sería que tiene un ángulo obtuso, como por ejemplo este caso de aquí, obtuso mayor de 90. Los triángulos son bastante más sencillos que los cuadriláteros, que es lo último que veremos en este vídeo. Esto hay que estudiarlo. Así de primeras es difícil acordarse. Cuadriláteros se pueden dividir en tres tipos: paralelogramos, trapecios o trapezoides. Fijaros que los paralelogramos, aquí tenemos varios ejemplos, los lados son paralelos 2 a 2. ¿Qué significa 2 a 2? Pues 1 con el contrario, ¿vale? Eso es 2 a 2. Tiene lados paralelos 2 a 2, paralelogramos. Los trapecios, en cambio, solo tienen dos lados paralelos, como podéis ver en todos estos casos, este y este son paralelos, pero este lado y este no. Paralelogramos sí, este lado y este otro con este otro. Y por último, los trapezoides, los lados no son paralelos. O sea, primera idea de clasificación de cuadriláteros, te tienes que fijar en los lados y ver si son paralelos o no. Si son paralelos 2 a 2, será un paralelogramo. Si solo tiene 2, es un trapecio. Y si no tiene ninguno, es un trapezoide. Paralelogramo, trapecio y trapezoide. Y dentro de cada uno de estos, pues aquí están los que ya nos suenan un poco más. Cuadrado, rectángulo, rombo, romboide. Un cuadrado, pues tiene los 4 lados iguales y 4 ángulos interiores rectos. Lo que le diferencia de un rectángulo es que el rectángulo solo tiene, fijaros que lados iguales tiene 2, no tiene 4. Rombo, romboide. Rombo y romboide. ¿Diferencia entre rombo y romboide? Rombo, 4 lados iguales y ángulos iguales 2 a 2. Es decir, este ángulo igual que el contrario, y este ángulo igual que este. Y los 4 lados iguales. El romboide no tiene los 4 lados iguales. También nos podríamos fijar en las diagonales. En las diagonales de un rombo, fijaros que las dos diagonales, ¿qué les pasa? Que forman aquí en el centro un ángulo de 90 grados. En cambio en un romboide no. Nos podríamos fijar en las diagonales también. Luego, si entramos en los trapecios, esto es como en los triángulos. Tienes el rectángulo, el isósceles y el escaleno. Pues aquí tenéis las diferencias. El rectángulo, mirad, tiene aquí un ángulo de 90 grados. El isósceles y el escaleno. ¿Vale? Pues esto es para estudiar. Y podéis hacer ahora, por ejemplo, para estudiar bien esto, pues escribirlo en una hoja aparte, sin nombres, intentar escribir los nombres, o intentar explicárselo a alguien, la definición de cada uno de ellos, o hacer un mural, cogéis una cartulina, engancháis fotos, hacéis una clasificación bonita. Eso os puede ayudar mucho, ¿vale? Venga, que vaya muy bien. Hasta pronto.